Yo le hacía este comentario porque lo hemos escuchado también al que dirige la Contraloría, al señor Curi, sí, que ha identificado más de 3.000 funcionarios y que es enorme el nivel de agravio que tiene el Estado en cuanto a sus recursos por actos de corrupción. Entonces, no lo vemos, a mi entender, la Contraloría va a funcionar como un ente observador dentro de esta comisión. ¿Qué se necesita para que trabajen de la mano y podamos realmente hacer efectivo esto que la Contraloría ha determinado? Que estamos trabajando de la mano, estamos trabajando de la mano. Acabamos, por ejemplo, acaba la Contraloría de la República de firmar un convenio con la Presidencia del Consejo de Ministros, y así como lo está haciendo con la PCM, lo está haciendo con el Ministerio Público y con otras entidades, a efectos de fortalecer justamente el control interno, ¿ya? Pero el hecho de que hoy en día en esta ley se haya señalado que la Contraloría participa como observador, es básicamente porque la Contraloría es el ente que supervisa, controla los recursos de todas las entidades. Entonces, en función a ello, por su propia naturaleza, al igual como ocurre con la Defensoría del Pueblo, si bien son actores, valga la redundancia, muy activos, muy participativos dentro de la comisión, prefieren ambos mantener un rol más bien de vigilancia, ¿no? De vigilancia, pero igual van a participar, igual van a trabajar y van a van a participar en las decisiones que se tomen. Simplemente se hace por un tema de la propia normatividad, de la propia naturaleza que tienen ambas entidades. De hecho, la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, es un magnífico aliado nuestro durante todo este año. Por supuesto. No solamente por su carácter informativo, ¿no? Por la recopilación de datos que maneja, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, por la enorme legitimidad que tiene, ¿no? Tiene una enorme legitimidad. De hecho, en la última encuesta que hace un momento les comentaba yo, es la institución que tiene el mayor nivel de legitimidad y reconocimiento y credibilidad en la lucha contra la corrupción. Entonces, con ellos tenemos que trabajar porque tienen una muy buena llegada a la ciudadanía. Entonces, al igual que en el caso de la Defensoría del Pueblo, que tiene un rol de observador de acuerdo a la ley, eso no obsta, no significa de que no trabajemos de la mano, todo lo contrario, así se hace, ¿no? Ahora, doctora Susana Silva Hassenbach, reemplaza usted tras la renuncia que precede a su nombramiento al señor Genaro Matute, ex Contralor de la República justamente, y ex coordinador de la Presidencia del Consejo de Ministros en esta Comisión de Lucha Anticorrupción. Quisiera que hablemos del eslabón fundamental, creo que es el aspecto judicial en la lucha frontal contra la corrupción. Por ejemplo, el tema de los jueces, el tema de la OCMA, si se está fortaleciendo este tipo de control interno a nivel de la magistratura en nuestro país. ¿Cómo han visto ustedes esta parte fundamental en el eslabón que considera dentro de esta cadena? A mí lo que me parece muy importante es, en cualquier institución que tiene problemas de corrupción, es tratar de ver cuál es la situación, qué es lo que tiene, cuál es el problema, hacer un diagnóstico y sobre la base de ese diagnóstico actuar. En ese sentido yo creo y en realidad felicito la gestión que ha tenido el doctor César San Martín durante estos 2 años al frente del Poder Judicial. Pues él, entiendo, se encargó de plantear reformas sobre la base del reconocimiento de un problema y de un diagnóstico, plantear reformas que apuntaban en la línea justamente de evitar la corrupción o establecer medidas para evitar la corrupción al interior del Poder Judicial. Lamentablemente, y ahí sí hay que decirlo muy claramente, lamentablemente las propuestas que ellos hicieron en el Poder Judicial no tuvieron la respuesta adecuada en el en el Congreso de la República, porque requería una modificación normativa. Esto, lamentablemente, por lo menos en uno de ellos que era fundamental porque establecía o exigía o planteaba que hubieran facultades extraordinarias para la recomposición de las salas cuando hubieran casos de corrupción. Lamentablemente esto no prosperó. Hubo algunos ajustes en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, pero finalmente ahí quedó. Nosotros desde la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción sí tenemos como propósito que cuando existan este tipo de propuestas tan buenas, tan loables, que tienen como propósito cortar la corrupción,
comisión, vamos a apoyarla. Lamentablemente en este caso no se dio. Pero sí, sin duda, el tema del Poder Judicial es el tema, más que el Poder Judicial, el tema de la administración de justicia, porque nos estamos refiriendo no solamente al Poder Judicial, sino también Ministerio Público, en fin, o sea, son varios, la misma policía, son varios al inicio de esta actores, conversación, los mismos abogados también, ¿no? Por supuesto, todos ellos están involucrados. Al inicio de esta conversación, Julio le refería, por ejemplo, al tema de los gobiernos regionales, a nivel de los gobiernos locales, porque muchas veces pensamos que la gran corrupción está focalizada o también centralizada en la capital o a nivel del gobierno principal, digamos, o del gobierno nacional. Pues no, está enquistada en los mandos medios, está enquistada en las municipalidades, en los gobiernos locales mismos, valga la redundancia, gobiernos regionales, etcétera. Entiendo que parte de esta visión integradora o integral que le quieren dar está la Comisión Anticorrupción a nivel justamente de estos gobiernos. Por supuesto. ¿Y el monitoreo, digamos, desde Lima, cómo va a funcionar? A ver, son varias cosas. Desde un principio han estado participando en esta comisión la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y la Asociación de Municipalidades del Perú, justamente porque se reconoce que el problema está también dentro de los gobiernos, dentro del ámbito descentralizado que son los gobiernos regionales y locales. Hoy día se mantiene también, van a continuar. Y fíjate, me parece importante, María Jesús, lo que tú decías, porque sí, la ciudadanía a veces puede decir, sí, los ministerios están llenos de corrupción. Hay corrupción, ciertamente, jamás se va a negar eso, porque además las encuestas y las cifras lo dicen así. Pero fíjense en las cifras que tiene la Procuraduría Anticorrupción, se señala como una de las principales entidades, o más que entidades, sectores que tienen mayores niveles de denuncias por corrupción, las municipalidades. Claro. Entonces, son un tema sumamente álgido. De hecho, el tema de lo que son los trámites, licencias, para atender, por ejemplo, esas necesidades. Lo que está planteando la ley es que exista a nivel de los gobiernos regionales plataformas de coordinación anticorrupción. Es decir, lo mismo que hay como Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y que está aquí en Lima, exista también a nivel regional. Ya existen, ojo, en Piura, por ejemplo, el gobierno regional de Piura quizás es una de las más avanzadas, tiene no solamente una comisión, sino que tiene toda una plataforma de coordinación, tienen su propio plan.